a Dios. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 7. Y vamos a darle lectura todos unidos desde el versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7, 13 y 14. Cuando lo tenga, glorifique el nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así damos el espacio a nuestro hermano Eric, que trae la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a considerar algunas cosas en la Escritura. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se ha puesto a pensar cuántas decisiones toma a lo largo de su día. Porque todo el tiempo en esta vida estamos tomando decisiones. Lo hacemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Todo son decisiones. Decido a qué hora me levanto, si me quedo a dormir otros 5 minutitos, ¿no? Decido qué voy a desayunar, y las hermanas van a entender que desayunan y ya están pensando lo que van a comer. Y muchas veces, para no salir 2 veces, ya hasta traen para la cena, ¿no? Decido si me baño o no me baño. Que si viene a la iglesia, por amor a los hermanos, sí eches un bañito. Decido qué ropa me pongo. Decido qué carro me voy a llevar. Si ahora me llevo el Porsche o si ahora me llevo el Ferrari, ¿no? O para verme más humilde, me llevo el clásico. O bueno, para no batallar, porque pues con eso del estacionamiento, que la gasolina está muy cara, pues mejor me voy en transporte. Pero también puedo decidir qué ruta voy a tomar para llegar a mi destino. Por ejemplo, las hermanas que les gusta traer sus uñas bien arregladas, deciden, están busque y busque si se las van a pintar o si se van a poner uña encima de la uña. Todos son decisiones, hermanos. Y así como hay decisiones pequeñas, hay otras decisiones que determinan mi situación para el resto de mi vida. Como por ejemplo, mis estudios profesionales, o si voy a hacer una carrera corta, si voy por el doctorado, si me caso, si me divorcio, solo por mencionar algunas. Y este tipo de decisiones, pues hasta buscamos información, buscamos quien nos asesore, buscamos consejos, porque estamos indecisos, no sabemos qué rumbo tomar. Y esas decisiones normalmente en el aspecto espiritual no las llegamos a considerar. Y la palabra, la Biblia, es un instructivo que tenemos para nosotros consultarlo. Y si queremos tener la certeza de que tomamos buenas decisiones,
pues tenemos que obedecerlas. Ahora, ¿por cuál camino camino? ¿Cómo entender lo que estamos haciendo? Pero sobre todo, ¿estoy consciente de las consecuencias del camino que estamos llevando? Y debemos revisar ese camino constantemente. Tal vez como el GPS, que cuando nos salimos de ruta dice redireccionando, ¿no? Redireccionando. Debemos estar revisando el sendero que llevo y sobre todo a dónde me llevará al final. Porque pues yo creo que la mayoría de ustedes saben que los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Y entonces por eso es que necesitamos de un GPS, necesitamos de un mapa. Y nosotros ya tenemos una ventaja, ya tenemos ese GPS, que es la palabra de Dios. Con nuestro hermano Fernando leíamos lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces es el momento, hermanos, de revisar mi camino. Es el momento de decir varias veces, como el GPS, recalculando, redireccionando. Porque tal vez di vuelta donde no era, me desvié donde no debí, y pues no quiero darme cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Jesús dice que hay un camino ancho, con una puerta amplia, donde se da rienda suelta a los deseos de la carne, y dice que son muchos los que están en ese camino y están a gusto. Pero dice que ese camino lleva a la perdición. Pero hay otro camino con una puerta que es estrecha, un camino que es delgadito. Por ese sendero que es difícil de andar, en donde constantemente se lucha entre los placeres de la carne y el caminar en el espíritu. Pero ese es el que lleva a la vida eterna. Y por ese camino estrecho que pareciera difícil, el Señor Jesús, Dios, nos dejó al Espíritu Santo para llevarnos de la manita. Y por si fuera poco, tenemos a nuestro Padre Celestial, que si nosotros le pedimos ayuda, Él nos tomará en sus brazos para llevarnos al destino que Él ya preparó. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces está diciendo que hay un sacrificio que presentar. ¿Y cuál es ese sacrificio?
el sacrificio vivo de no conformarse a este siglo, de no conformarse al sistema de este mundo. Es un sacrificio porque cualquiera que no esté de acuerdo con lo que todos piensan, con lo que todos dicen, con lo que es socialmente correcto, con lo que, digamos, está de moda, con lo que está en tendencia, y la ideología, el que no está de acuerdo va a ser censurado, va a ser criticado, va a ser marginado, hasta va a ser perseguido, le van a hacer bullying, como dicen. Y hasta van a ser desechados socialmente solo por no participar de esa manera de pensar. Y esa manera es la conducta pecaminosa del mundo. Entonces, dice la palabra que hay que presentarnos como un sacrificio vivo, no conformarnos a este sistema y que tenemos que soportar pues el rechazo, la persecución y el juicio que esto genera. Si alguno está adaptado a los valores del mundo, pues ese va por el camino ancho, donde las cosas son fáciles, donde alguien dice, pues me parece que esto no es tan malo. Si anda por el camino ancho, pues no contradice a nadie, todos te queremos, nadie te odiamos, con nadie pelea. Pero en cambio, el que anda en el camino estrecho es el que no se conforma a este siglo, sino que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento. Y dice, para que comprobéis, significa experimentar, no el probar, significa comprobar, o como decimos, vivir en carne propia, para que experimente lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Lo que Dios nos da en ese camino estrecho, dice que es agradable, es perfecto. Eso lo que nos da es bueno y sobre todo es eterno, es para siempre. Mientras lo que el mundo me da es engañoso, es trampa, es un minuto de placer por años de sufrimiento y dolor. Entonces, estos son los dos caminos. Pero déjeme definirlo de una manera más sencilla. El camino ancho, o como le llamamos el mundo, es de la siguiente manera. Es comunión completa con los valores del mundo, comunión completa con las ideologías, con los pensamientos, con las filosofías. Encaja perfectamente en Facebook, encaja perfectamente en Instagram, TikTok. Eso es comunión con el mundo. Y cuando tiene necesidad de Dios, se acerca. Pero pasa la emergencia y se aleja. Entonces, el camino ancho es comunión con el mundo, pero con Dios lo estrictamente necesario. Ahora, el camino estrecho es comunión con Dios, a quien yo quiero agradar. No importa quién se enoje, yo quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, vivir en santidad y agradándole a Él. Ese es el camino estrecho. Entonces es comunión completa y absoluta con Dios y con el mundo lo estrictamente necesario. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces mi comunión y mi prioridad es Dios. Yo quiero agradarlo a Él, pero con el mundo tener
lo estrictamente necesario. Porque pues hay que pagar cosas, hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua, teléfono, internet. Hay muchos gastos y por lo tanto hay que trabajar para poder cubrirlos. El camino ancho es variable. Dicen, no es tan malo, hasta que lo consideran normal o bueno. El camino es muy ondulante y en esas ondulaciones a veces se acerca al camino estrecho. En las carreteras suelen construir una zona de emergencia, de descanso, que le llamamos acotamientos. Entonces, pues va en ese camino, va a sus anchas, andando cómodamente, y de pronto tiene una necesidad urgente. Entonces, pues hay que parar cada 8 kilómetros, cada 8 días, a las 12 del mediodía, cada domingo. Pero en cuanto pasa la necesidad, dice, pues no tengo por qué quedarme aquí. Cada 8 kilómetros se acerca a un acotamiento donde usted puede ver de cerca el camino estrecho. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted se acerca y en ese ratito que está ahí en la zona de descanso, usted cree que está haciendo bien porque usted está cerquita del otro que sí está caminando por el camino estrecho. Usted va en el camino ancho, va en el mundo, y el otro va por el camino estrecho, en el camino de Cristo. En ese momento van cerquita los dos, como si estuvieran en lo mismo, pareciera ser, ¿no? Usted se acercó, le hablaron de Cristo, cantaron, adoraron, y todo le pareció bonito. Usted estuvo ahí en ese acotamiento y después el tiempo terminó por ahí de la 1:30. Entonces usted se va, sigue su camino, sigue su trayecto por la carretera ancha, hasta que 8 kilómetros después, 8 días después, domingo a las 12, vuelve por la necesidad de acercarse a la zona de descanso. ¿Sí ve lo peligroso de esas zonas de emergencia? Viene aquí, le permite ver el camino de Cristo, que es muy bonito, pero ¿cuál es el peligro de esas zonas? Que en ese momento que usted está en el acotamiento, va avanzando en esa 1:30, va avanzando en una dirección y el que está en el camino estrecho está en el verdadero cristianismo, pero también va en esa dirección. Usted viene a esa zona sin falta, camina paralelo al que el que va por el camino estrecho y le pregunta, oiga, ¿para dónde va? Y le dice, no, pues yo voy para el cielo. Y mire qué coincidencia, yo también voy para allá, entonces los dos vamos al cielo. Pero vamos para el cielo hasta la 1 y cachito. Y esto puede terminar engañando y es muy peligroso porque la diferencia de los caminos es clara, pero se confunde en los momentos en que se encuentran.
Y uno termina dándose cuenta que el problema de un camino no es lo cómodo que sea, sino de a dónde me lleva. La Escritura dice que ese camino es amplio, pero que ese camino lleva a la muerte. Mas la senda estrecha lleva a la vida eterna. Y uno se da cuenta ya cuando es demasiado tarde. Mire cómo lo dice ahí Proverbios 14:12. Dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El problema de los caminos no es su trayectoria, sino a dónde van. El que va por el camino estrecho vive para adorar a Dios. Se levanta buscando a Dios. Sirve al Señor. Él vive para seguir a Cristo todos los días de su vida. Él existe para la honra y la gloria de Dios. Entonces, el del camino estrecho tiene comunión con Dios y con el mundo lo estrictamente necesario. Y del camino ancho, comunión con el mundo y con Dios lo estrictamente necesario. El propósito de este acotamiento no es que la gente durante hora y media vaya en dirección al cielo y después de eso regresen a su camino ancho. Es como si hubieran una especie de escaleras que conectan el camino ancho al estrecho. El propósito de conocer a Cristo por medio de su palabra es ser una puerta que permita a la gente tomar la decisión de cambiar de camino, pero viendo a Cristo. Y para atravesar esa puerta estrecha hay que pasarla con demasiada dificultad. Para pasar al otro lado y llegar al camino estrecho significa que no voy a seguir viniendo cada vez que tenga una necesidad. No voy a seguir viviendo en el mundo y buscar a Dios cada vez que lo necesito, sino que voy a empezar a vivir para Dios cada día de mi vida, con cada pensamiento, con cada acción. Cada propósito de mi vida va a ser para Dios. Y el mundo, lo estrictamente necesario. Voy a vivir para Dios y voy a pagar el sacrificio de ser rechazado, de no conformarme a este siglo, de no aplaudir lo que el mundo aplaude, de no decir que es correcto lo que ellos dicen. Y basta con ver lo que anuncian los medios de comunicación para que sepa cuáles son los valores del mundo. El mundo va a cambiar de pensamiento. Lo que hoy dicen que es malo, después dicen que es bueno. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es el propósito de cruzar esa puerta, porque esa puerta es Cristo. En el Evangelio de Juan dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Entonces hay que entrar por la puerta que es Cristo y cambiar de camino. Y a eso es lo que nosotros le llamamos conversión.
Cuando una persona se ha convertido es cuando cambió su camino y se convierte en alguien que tiene comunión continua con Dios. Y el mundo lo estrictamente necesario. No es una casualidad el haber venido para encontrarnos con Cristo y decir: hoy mi camino cambia, y rendirnos realmente a Dios. Al tomar la decisión de cuál camino, también debemos considerar algo muy importante. La mayoría de ustedes conocen la historia de Jesús con el joven rico, que se encuentra ahí en Marcos, capítulo 10, 17 al 31, si quiere anotarlo y después lo lee con calma en su casa. Marcos 10, 17 al 31. Y ahí Jesús, por amor, le abre una puerta que también se le abrió a Pedro, que también se le abrió a Andrés, a Juan, a Mateo, cuando los llamó y les dijo: síganme. Y ellos, dice que al instante dejaron todo y le siguieron. De la misma manera, el Señor amó a ese joven rico y le abrió la puerta más importante en la historia de la humanidad: el ser uno de los apóstoles del Cordero. Jesús lo ve, lo ama y le abre la puerta y le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y dice: y tendrás tesoros en el cielo. No solamente le ofrece el ser un apóstol, sino que también le ofrece unos tesoros especiales en la eternidad. Pero dice que él, afligido por esta palabra, dice que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El tener una posesión es que yo tengo algo, pero también tiene aplicación de que algo me puede tener a mí. En esa historia, este joven realmente no tenía las propiedades, sino que las propiedades, sus posesiones, lo que él tenía, lo tenían a él. Y no pudo tomar la decisión de seguir a Cristo, a Jesús. Y sigue diciendo la palabra que Jesús, dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero Jesús se los repitió, o sea, se los aclaró y les dijo otra vez: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese tipo de rico que las riquezas, él no tiene riquezas, sino que las riquezas lo tienen a él. Dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No sé si a usted le pasó, pero uno siempre estaba con esa duda: ¿cómo es que el camello va a pasar por esa aguja tan chiquita, no? O sea, tiene que ser una tremenda aguja para que pase por ese hoyito. Pero el ojo de aguja es un agujero que hacen cerca de la puerta principal de una muralla. Y cuando cerraban las puertas principales, donde podrían fácilmente entrar carruajes y caballos, solo quedaba esa pequeña entrada, que era el ojo de aguja. Era un hueco que era permanente en la pared de la muralla, para que el que llegaba tarde
y ya encontraba la puerta cerrada, pudiera entrar y pudiera de esa forma salvar su vida. Porque afuera seguramente o lo robaban o lo mataban. Pero había un problema. Llegaba con su camello cargado con un montón de cosas. Tenía dos opciones. Una era quedarse afuera y arriesgar su vida, o meterse por el ojo de aguja, pero sin nada. Ni el camello, ni su cargamento, pero salvar su vida. Y lo más seguro es que al otro día, cuando abran la puerta, ya no esté ni su camello, ni el cargamento, ni sus mercancías, ninguna de sus pertenencias. Porque el ojo de aguja lo que hacía, lo hacía entrar simplemente con lo que traía puesto. El agujero era tan pequeño que usted no podría entrar erguido, caminando como si trajera 2 sandías, lleno de soberbia, sino lo tenía que hacer de una manera agachada, humilde, humillado. Y la manera de entrar era con lo que yo soy. Lo que soy es mi identidad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra solo se lo menciono, lo dice ahí en Lucas 19. En Lucas 19 nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Entonces, sabemos su nombre. Si leemos, conocemos que es un varón, que era jefe de los publicanos, que era un hombre rico y tenía un puesto, era un funcionario público. Y también nos da una descripción física de cómo era él. Dice que era pequeño de estatura. Entonces, todo lo que sabemos de Zaqueo es su identidad. Otro ejemplo lo vemos en Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Al leer sabemos que igual es un varón, que era del grupo de los fariseos, que era uno de los que mandaba en el pueblo y que era judío. Todo lo que sabemos de ese hombre es lo que define la identidad de él. ¿Usted sabe cómo es que se llamaba el joven rico? No lo dice. Sabemos su estatura, sabemos de su origen, quiénes eran sus padres, de su posición, de ese dinero, de dónde venía. Lo único que sabemos es que era joven y que era rico. Eso era toda su identidad. Los otros que les menciono, su identidad no solo era la riqueza, sino que otros elementos componían su identidad. Entonces, cuando estemos delante de la presencia del Señor y pasemos por ese ojo de aguja, será solo con lo que nos identifique. Y entonces a usted, al otro lado le preguntan, ¿quién es? Entonces, yo tengo dentro de mí las cosas que a mí me identifican. Lo que fui alimentando mientras caminaba conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo decir quién soy por todo lo que tengo dentro. Porque lo que tengo fuera se queda del otro lado. El Porsche, el Ferrari, las empresas, la casa,
mis ahorros, mi Xbox, mi Play, Nintendo. Todo eso se queda. Mi iPhone, que tanto trabajo me costó comprarme. Todo se va a quedar. Entonces, usted se presenta ante Jesús y entonces la Biblia dice que Jesús le dirá, vamos a Mateo 7, del 21 al 23, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Del 21 al 23. Vamos a leerlo todos juntos. Dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no tienes identidad, si no tienes identificación, dice, apartaos de mí, gente del camino ancho, que son hacedores de maldad. Esa puerta estrecha no permite que pase sino lo que tiene de Cristo Jesús en él. Por eso es importante que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Jesús en Lucas 13 nos dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿es fácil entrar por esa puerta? Si dice esforzaos, es porque es difícil. Es difícil pasar. Entonces, hermanos, hay que seguir luchando para pasar, no conformarnos a este siglo, sino transformarse para conocer la buena voluntad de Dios. Si toda su identidad estaba con lo que estaba por fuera, pero no formó a Cristo, que es lo único que permanece, no cruzó por la puerta estrecha y sigue creyendo que va por el camino correcto. Pero lo grave es que se da cuenta muy tarde que tomó el camino incorrecto. El camino estrecho lo podemos caminar con Jesús. El Señor va con nosotros. Conozco su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Y cuando estoy cansado, Él me dice, ven, yo te ayudo, te doy la mano. Y luego me dice, descansa un rato. Me muestra cosas que a otro no le ha mostrado. Y vivo en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, a veces tengo dificultades, a veces se pone intensa la cosa, y uno mira al camino ancho y los ve como bien relajados, entonces como que estoy indeciso. Tal vez un día usted dijo, ya no aguanto más, ya me cansé de estar en este camino que es estrecho. Porque pues, se puso muy difícil, como que mejor me voy para la autopista, que es más cómoda. Pero les digo, hay un problema. No es el camino, sino a dónde me lleva ese camino. Así que, hermanos, aprendamos a disfrutar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
Cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados, de pronto nos sentimos más ligeritos, más livianos. Y eso es porque el Señor nos lleva en sus brazos. El Señor dijo: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Es una promesa que el Señor hizo. Y si el Señor hace una promesa, Él la cumple. Y entonces empezamos a disfrutar lo que vale la pena en esta vida. En esta vida y en la eterna. La presencia de nuestro amado Padre Celestial. Y Dios nos da la oportunidad de cruzar por esa puerta. Y esa es la decisión más importante de mi vida. Y entendiendo la diferencia entre el camino ancho y el camino estrecho, entiendo lo que es conversión. Entiendo lo que es presentarnos como sacrificio vivo. Entonces, voy a agradar a Dios. El tener comunión con Dios y con el mundo, lo estrictamente necesario. Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Y usted puede elegir la vida o la muerte. Jesús dijo en Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hermanos, a través de esta palabra hemos visto lo que es el camino ancho, el camino angosto. Así que esforcémonos para cruzar esa puerta que es estrecha y que el resto de nuestra vida ese sea el camino que tomemos. Tomar la decisión de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No para agradar a las personas, sino solamente agradar a Dios. No vivamos para agradar al mundo, vivamos para agradar a Dios. Porque ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y también con esto trazarle a ese camino, esa ruta a nuestra familia. Apoyar a otro que está en el camino y de pronto necesita un abrazo, necesita de un apoyo, ayudarle a llevar esa carga. Compartir el agua, caminar juntos por esa senda que nos lleva a la vida eterna. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que entran por esa puerta. Entonces, seamos de los pocos. Aunque nos rechacen, aunque nos señalen. Pero hoy ver eso como un privilegio. Que hoy sea el día en que pueda responder a esa pregunta. ¿De cuál camino camino? Que pueda entender que Jesús ha dado a nuestras vidas. Él se ha dado a nuestras vidas. Pero sobre todo, nosotros corregir nuestra ruta. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de seguir considerando tu palabra. Señor, tú nos muestras lo que las dos opciones que tenemos, el camino ancho, el camino estrecho y el destino de cada uno.
Permite, Señor, que cada uno podamos tomar esa buena decisión de ir por el camino estrecho, que aunque es difícil, tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a vivir conforme a tu voluntad. Y, Señor, que también a través de nuestras vidas los demás puedan verte a ti y de esa manera tomar la decisión de seguirte, de ir por ese camino estrecho que los lleva a la vida eterna. Sigue tú, Señor, moldeándonos, perfeccionándonos en cada área de nuestras vidas y que en todo momento, con cada acción, con cada pensamiento, podamos darte la gloria y la honra solo a ti, Señor. No conformarnos a este siglo, sino agradarte solamente a ti. Te agradecemos por ello, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.